Cuando el Comité Científico del Congreso diseñó esta mesa de debate sobre políticas colaborativas en enfermedades raras, nos pareció que podría ser un poco árida, porque la mayor parte de las presentaciones, no la tuya, eran sobre programas políticos o declaraciones políticas de interés. Pero nos hemos encontrado con un factor de oportunidad, porque veo que casi todos estos programas están en pleno momento de revisión, ¿no? Y también el paper, ¿no? Sí. ¿Cuándo terminará y cuál es el proceso? ¿Cómo está el proceso de actualización de este trabajo y cuándo terminará? Bueno, pues el paper he comentado que nació en el año 2008, ¿no? Fue un plan pionero, pero afortunadamente ha llovido mucho desde entonces, se ha avanzado mucho en enfermedades raras y tenemos que incorporar nuevos retos, ¿no? Que respondan a la realidad actual. Pues ya hace más de un año pues comenzamos con el trabajo de actualización del plan. Para ello pues se han definido las líneas estratégicas y se han creado grupos de trabajo multidisciplinares, de nuevo pues contando con la participación del movimiento asociativo, y esperamos que este trabajo esté finalizado para este año 2022. Muchas gracias. Nada. Bueno, nos queda todavía media hora para pasar a la segunda parte de la mesa. Esta segunda parte es un diálogo entre nosotros, abierto. No quiero ser yo el que haga las preguntas, podéis interrumpiros, hablaros, y luego al final habrá, como es lógico, 10 minutos para dedicar a la audiencia. Entonces yo lo que sí hago es una primera batería de preguntas para empezar, para que la coja quien quiera de vosotras, que sería, estos programas que nos habéis presentado, ¿qué aportan a los pacientes? Segundo, ¿existen vasos comunicantes entre algunos de estos programas? ¿Se conocen lo suficiente? ¿Colaboran entre ellos? ¿Cómo se articula la cooperación? Y tercero, ¿son eficientes estos planes estratégicos y programas? ¿Veis áreas de mejora? ¿Qué les sobra y qué les falta? ¿Quién quiere coger el testigo? Muchas cosas, ¿por dónde empezamos? Tú misma, Beatriz. Venga, primera pregunta. No, decía que si esos programas... Demasiada información. Sí. ¿Qué aportan a los pacientes? Esperamos que... No tuyo, digo en general, ¿eh? En general, pues cada uno en su ámbito esperamos que den respuesta a las necesidades que se detectan. Hombre, yo creo que la resolución de la ONU lo que aporta es una oportunidad, pone el foco sobre estas enfermedades, pone de manifiesto las necesidades, que bueno, como decía Alba, ¿no? Igual en todos los países es necesario, en algunos mucho más que otros. El programa europeo pues va a venir a homogeneizar, ¿no? las necesidades, pues las actuaciones que den respuesta a esas necesidades. La estrategia nacional, pues entiendo que viene a intentar garantizar esa equidad, que bueno, que todavía nos falta avanzar, ¿no? Cuando hemos estado nombrando tanto el código postal en estos días, pues se ve que nos falta avanzar. Y yo creo que los planes autonómicos pues intentan aterrizar, ¿no? Esas políticas y desarrollarlas y llevarlas a cabo. Y después pues tenemos también el control, ¿no? De esas actividades. Podemos pues ayudar a la estrategia a evaluar los resultados, tanto los nuestros como del plan nacional, ¿no? Entre el programa europeo y la estrategia, ¿cuál es la relación? Bueno, pues yo creo que el plan europeo pone un poco lo que es el marco en lo que se tienen que basar las estrategias, tanto a nivel, pues la nuestra, la de España o la de otros países. Comentar simplemente, bueno, el programa que hemos presentado esta mañana, europeo, realmente se centra en los aspectos de investigación. Ha habido otros programas que han antecedido a este, que se han centrado más en la elaboración de esos planes o estrategias nacionales, como por ejemplo la iniciativa Europlan. Aprovecho quizá y respondo a tu segunda pregunta, José Félix, sobre los vasos comunicantes que existen entre todos estos planes, ¿no? O estas estrategias. Realmente establecidos vasos comunicantes realmente no existen, pero sí existe un denominador común para todos que son los pacientes, que es por los que venimos trabajando desde distintos ámbitos. Venimos trabajando por ellos, por ejemplo, en el IER. Bueno, esto es una pasión que nuestro director Manuel Posada nos ha inoculado a todos durante muchos años, teniendo la iniciativa de participación europea como, bueno, pues un marco en el cual fijarnos en otros países que han evolucionado más que nosotros anteriormente y poder trasladar algunas de esas iniciativas también a nuestro país.
y el vaso comunicante, que son los países, que son los quienes establecen todos nuestros objetivos, el objetivo de toda nuestra actividad, para que la actividad de nuestro centro, de nuestra estrategia, de los planes, vayan siempre centrados y vertebrados por los pacientes, que no se nos puede olvidar nunca. Puede haber objetivos de investigación, objetivos de asistencia, objetivos en distintos ámbitos, pero siempre tienen que estar centrados en los pacientes. Estamos hablando esta mañana de políticos y de políticas. Yo sí querría hacer una distinción. El término políticos quizá está, ha adquirido quizá el nivel que se han ganado a lo largo de tanto tiempo, y aquí estamos hablando de políticas como algo un poco superior, que precisamente está por encima de los políticos, ¿no? Las políticas tienen que tener claros unos objetivos a corto, medio y largo plazo, para que todos los actores que estamos participando en esta sociedad desde distintos ámbitos nos encaminemos a esos objetivos definidos por unas políticas que tienen que ser superiores a las propias personas o los propios personajes, ¿no? Alba. Bueno, a mí la verdad es que, partiendo de la intervención de Eva sobre el foco en los pacientes, la realidad es que las políticas internacionales, y de hecho aquí hablamos de políticas colaborativas y concretamente a nivel europeo, fundamentalmente lo que estaban haciendo era promover una cooperación entre los Estados miembros, porque las enfermedades raras requieren ese enfoque global, no ese enfoque internacional, consiguiendo desde las acciones que se han promovido a nivel europeo, pues las redes europeas de referencia, los programas colaborativos en investigación. Sin embargo, cuando llegamos a la parte más colaborativa a nivel estatal, se empieza a complejizar, ¿no? Porque cuando hablamos ya de estrategia nacional y de estrategias autonómicas, nos encontramos, ahora mismo hay hasta 11 iniciativas de implementación de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras a nivel autonómico, pero la cooperación entre comunidades autónomas es casi imperceptible. En este sentido, me gustaría señalar que si las asociaciones de pacientes somos capaces de unirnos, 400 asociaciones en España, independientemente de si somos de una autonomía o de otra, somos capaces de aunarnos, creo que hasta 1000 en Europa, e incluso con carácter internacional, pues creo que sería una oportunidad también para señalar que este tipo de políticas realmente consigan que también las comunidades autónomas, cuando llegamos a nivel estatal, puedan cooperar en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, y no solo implementen su plan autonómico, sino también contribuyan de manera colaborativa a la estatal. Ayer Juan Carrión dijo una frase tremenda en su exposición. Dijo: todos estamos insatisfechos. Y esto es así porque en enfermedades raras las necesidades son tan enormes que realmente no podemos estar satisfechos. Aunque podemos estar quizá contentos, pero no satisfechos. Puesto que el 95% de las enfermedades no tienen tratamiento, solo un 5% lo tienen. Yo creo que en el ámbito de las enfermedades raras es donde se ve mejor la condición humana con respecto al grado de estímulo y de motivación. Tan pronto como la ciencia o la técnica o la medicina resuelve un problema, o nosotros en nuestra vida personal resolvemos un problema que teníamos, apenas nos complacemos un instante y enseguida percibimos lo que yo llamo la oquedad del siguiente paso, el vacío del siguiente paso. Y entonces perdemos ese estímulo, esa alegría, y nos dedicamos a pensar enseguida al desafío del siguiente paso, ¿no? Esto pasa en enfermedades raras. Ahora yo creo que es el momento de mirar para atrás y preguntaros a mis compañeras de la mesa: ¿han mejorado las cosas suficientemente? ¿Es la situación básicamente distinta a como era hace unos años? ¿Nos ha faltado algo? Eva. Yo miraba un poco a los pacientes, justamente para que sean ellos quienes nos respondan o nos tiren de las orejas o del pantalón a quien debemos darnos. Siempre comento que cuando hay un problema, la solución empieza por darnos por aludidos, ¿no? Yo interpreto que si de los pacientes hemos escuchado ayer que no nos gusta cómo están ahora mismo las cosas, está claro que tenemos que hacer una reflexión y ser conscientes de que todos podemos mejorar. ¿Hemos mejorado? Pues diría que sí se ha mejorado.
De momento estamos aquí juntos todos, personas que están influyendo en las políticas, personas que participan en investigación, muchos pacientes. Los pacientes nos han estado enseñando a lo largo de muchos años, nos están reclamando y están esperando mucho de nosotros y, por tanto, creo que sí hemos mejorado en ese sentido. Los pacientes han sido incluidos también en todas esas iniciativas, en el programa conjunto europeo también participan, en el que será el sucesor de este programa europeo también está prevista la participación. Participan también en los proyectos, no como antes, en los cuales simplemente participaban pues dando muestras o aportando sus datos para investigación, sino que también están participando, por ejemplo, en la evaluación a la hora de hacer convocatorias de investigación, que serán más o menos cuantiosas, pero bueno, se han dado cuenta de que también es importante su participación en la investigación desde ese otro lado. También en las políticas, pues se han percibido diferencias entre países y, por tanto, que esas diferencias estén plasmadas ya en unos papeles. Los mapas estos que os he mostrado están incluidos dentro de uno de los informes que se han elaborado y que se harán públicos dentro del programa conjunto europeo. Yo creo que son todo pues pequeñas o medianas contribuciones para que la cosa mejore, pero pues son otros quizá los que nos tienen que decir. Yo creo que si preguntamos si hemos avanzado, en primer lugar estamos expectantes de los resultados de la evaluación de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, ¿no?, que va a evaluar el impacto, entiendo, en los últimos 10 años del desarrollo de esta estrategia. Pero si nosotros de manera objetiva identificamos como indicadores de avance que haya más pruebas de criba neonatal, más tratamientos, más investigaciones, mayor participación, pues sí que tenemos datos objetivos que demuestran que se ha producido un progreso en materia de enfermedades raras y eso es incuestionable. Ahora, si hablamos de cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de cada una y todas las familias, pues eso evidentemente no te puedo responder porque es tantísimo lo que queda por hacer que el día que realmente una familia de una enfermedad rara pueda decir que su situación es mejor que la de hace 10 años, pues será que hemos revolucionado al completo el sistema sanitario. Entonces, creo que es eso, utilizando indicadores objetivos sí, y utilizando indicadores de impacto a la calidad de vida no tengo respuesta. Bueno, a mí me gustaría intervenir, no solo para contestar a la pregunta de si ha habido mejora, sino para responder a próximos avances. En cuanto a si ha habido mejora, como ya os hemos comentado, la estrategia se ha implementado y ahora toca el recoger y evaluar los resultados. Así que desde la Subdirección de Calidad Asistencial estamos comprometidos en garantizar la equidad de la atención a estas personas que viven con enfermedades raras y a todas sus familias en todas las comunidades autónomas. Entonces, en cuanto a una de las líneas de la estrategia al Registro Estatal de Enfermedades Raras, el año pasado, en 2021, se recogió el primer informe donde abarcan la unificación de todas las enfermedades raras en un informe nacional. Aunque de cara al futuro estamos trabajando para la mejora en la notificación de los casos y que se incorporen más enfermedades. En segundo lugar, en cuanto al programa de cribados neonatales, también actualmente recoge 7 enfermedades y se espera en que 2022 ingresen 4 enfermedades más a la cartera común de servicios, como la homocistinuria, déficit de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal o enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, así como otras 2 enfermedades más de la mano con la Dirección General de Cartera, como es la inmunodeficiencia adquirida o con la Red Estatal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como es la atrofia muscular espinal. Asimismo, también se han llevado realizando informes en cuanto a los resultados de estos programas, de la mano también con las comunidades autónomas. En tercer lugar, también una de las líneas de mejora que podría ser de cara al futuro es la de mejorar el acceso y el consejo genético a estas personas para así detectar estas enfermedades.
o la designación de centros, servicios y unidades de referencia, que son centros concretos, que de esta manera se pueden tratar casos y con técnicas muy especializadas de aquellas enfermedades con baja prevalencia. Entonces, estos serían las mejoras, ¿no?, y los próximos pasos a trabajar a lo largo de 2022. Bueno, y a mí, después de hablar Alba, ¿no?, me da como pudor, ¿no?, decir mi opinión. Yo pienso que se ha avanzado. Si uno mira todo lo que se ha hecho, obviamente se ha avanzado en técnicas de diagnóstico genético, en tratamientos que son pocos, un 5%, pues claro, parece insignificante. A esas familias sí que les cambia la vida. A las redes europeas, los centros de referencia, todas las políticas que se han desarrollado, ¿qué ocurre? Que eso, pues, desafortunadamente, pues todavía tiene poco impacto, lo que tú decías, ¿no?, sobre la calidad de vida de los afectados y sobre la de sus familiares. A la gran mayoría de las personas, pues bueno, pues probablemente no les llega ese beneficio en visibilidad, pues se ha ganado muchísimo en enfermedades raras, pero todavía falta que todos los esfuerzos que se están haciendo lleguen a esa familia y noten el beneficio en su vida, en sus casas, como le ha ocurrido, pues, a esos pacientes que sí que están disfrutando por fin de un tratamiento que les ha cambiado la vida, ¿no? Pienso que la distancia más larga entre dos puntos es el éxodo, tal y como lo cuenta el Pentateuco, porque los israelitas estuvieron perdidos por el desierto y caminaron en sentidos equivocados. Yo creo que nosotros no llegaremos a la meta, pero al menos caminamos en sentido correcto, parece ser, y confío en que congresos como este sean un punto de encuentro para reflexionar y pensar si realmente hay cambios que dar al timón o no. Bueno, queda un cuarto de hora para terminar la mesa, porque terminamos a 1:45, y yo creo que es el momento de dar la palabra al público, si os parece. Antes que eso, hay una pregunta que yo quería hacer también a las cuatro ponentes. Fuera del contexto del tema, es el asunto del fondo estatal que tanto predica Manuel Pérez, el fondo estatal para enfermedades raras, que probablemente aliviaría la tensión que se experimenta en el acceso de los fármacos. ¿Tenéis una opinión sobre ello? Bueno, obviamente no puedo desmentir a Manuel Pérez. El fondo estatal no va a solucionar todos los problemas del acceso al tratamiento, pero sí que, bueno, que probablemente, pues, mejore la equidad en el acceso al tratamiento. No debería ser así, no debería ocurrir que, bueno, que el acceso a un tratamiento dependa de los presupuestos de la autonomía o de un hospital. Sabemos que eso tiene impacto y probablemente, pues, eso, la respuesta con un fondo estatal, pues, vendría a mejorar esa equidad. En la actualización del plan se plantea, pues, ese fondo no estatal, no tenemos esa competencia, pero el fondo autonómico que veremos si llega a buen puerto, ¿no? ¿Opiniones, Alba? Yo creo que muy en la línea de lo que acaba de señalar Beatriz, el fondo estatal por sí mismo solo, pues habría que preguntar, como ayer señalaba el ejemplo de Reino Unido, César, pero también habría que estudiar cuáles han sido los resultados en el caso de Italia. Tiene su complejidad si no se aborda con un procedimiento y con unas fórmulas de funcionamiento adecuadas, puesto que son fondos que puede suceder que en el momento en el que hay presupuestos estén presentes, pero luego desaparezcan, entonces al final es pan para hoy, hambre para mañana, y no da la estabilidad que necesitamos. Lo del fondo podría apoyar, pero tiene que venir de estrategias y de acciones también de carácter colaborativo sobre cómo va a ser el uso de esos fondos y sobre todo también alineado con el marco regulador a nivel europeo y por supuesto coordinado entre las comunidades autónomas, porque si ya estamos hablando de que va a haber un fondo estatal pero también va a haber fondos autonómicos, bueno, pues yo creo que eso requiere un trabajo que está todavía muy maduro, ¿no? Que tendría que ser sí fondo, pero junto con otras tantas cosas. Carla, ¿tiene postura oficial la Dirección General de Salud Pública del Ministerio sobre este punto o no? Ahora mismo el Ministerio de Sanidad desde 2015 ha tenido un fondo anual de casi 1 millón de euros para las enfermedades raras, pero este fondo se apoya también de los presupuestos de cada comunidad autónoma, y desde la Subdirección General nos encargamos de pues que se garanticen y que abarquen unos puntos necesarios para todas
para todas las comunidades para garantizar de esta manera la equidad en ellas. Pero no es un fondo para adquirir medicamentos, es un fondo... Sí, es un fondo donde abarca principalmente las necesidades de las personas con enfermedades raras. Sí que la Dirección General de Salud Pública no es competente en cuanto a eso, sino que sería la Dirección General de Cartera. Carla, perdóname que solo por clarificar, te refieres, ¿no?, al 1.000.000 de euros que se dirige al desarrollo de la estrategia nacional y concretamente a la línea 1, que es la parte de información y registros, ¿no? Y quizá no tanto a lo que estamos abordando en este punto, que es el acceso a medicamentos huérfanos. Exacto. Entonces, Quizá yo no me he explicado bien. Bueno, pasamos al público. Preguntas. Podéis hacer también comentarios, pero ruego que seáis breves. Santiago. Bueno, me ha parecido muy interesante todas las aportaciones, además de diferentes niveles, de diferentes, por decirlo así, circunscripciones. A mí, desde un poco, desde fuera del no, digamos, padecer directamente una patología, una enfermedad rara, me llama mucho la atención la enorme diferencia que hay entre el esfuerzo, entre las medidas inmediatas, porque al fin y al cabo un paciente, sus familiares, sus cuidadores, lo que requieren, dice, sí, a mí me parece muy bien lo que se hagan dentro de 10 años, pero necesito ayuda aquí y ahora. Existe, en mi opinión, un gran desequilibrio entre eso, en las acciones inmediatas. Es decir, hay mucho esfuerzo y seguramente es necesario, ¿no? Seguramente estoy absolutamente de acuerdo en que es necesario que haya una coordinación, una planificación a medio plazo. A largo plazo es siempre muy relativo porque la realidad acaba desbordando casi siempre, o sea, nos desborda siempre y, por tanto, hablar de aquí a 10 años, se puede hablar de esperanza para el 2030, pero es que en el 2030 no tenemos ni idea de lo que va a haber. Ni idea. Ni idea, y no hay ni idea desde el punto de vista científico, ni idea, porque hay obviamente hay muchas líneas de investigación interesantísimas y que, arrojan una enorme esperanza. Pero es que todos sabemos que la propia evolución científica está llena de saltos y de sobresaltos, las dos cosas. Lo está la política, es decir, porque las prioridades, es decir, antes se hablaba de prioridad. Priorizar significa que unos pasan delante para que otros pasen detrás. Eso hay que recordarlo. O sea, no se trata de decir, vamos a priorizar el gasto en ya no solo medicamentos, sino asistencia a los pacientes con enfermedades raras. ¿A costa de qué? ¿Quién es el que le pone el cascabel al gato? A ver, dice, ¿qué es lo que vamos a dejar de hacer? Porque los recursos siguen siendo limitados y lo van a seguir siendo siempre. Siempre va a haber recursos limitados. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el guapo, el político, o el responsable de alto nivel que le dice, no, es que vamos a dejar de hacer esto o vamos a dedicar muchos menos recursos a esto porque los vamos a destinar aquí, ahora? Eso es, de alguna forma, es una reflexión que escuchando, y no de ahora, sino desde hace 22 años, me sigue surgiendo continuamente. Es decir, la atención inmediata, es decir, intentar resolver, es evidente que no se puede hacer, pero no se puede hacer completamente, quiero decir, pero esa sensación, esa pesadumbre que da el encontrar que dice, y no estamos dando una respuesta realmente satisfactoria o generalmente satisfactoria, y a pesar del enorme esfuerzo que están haciendo muchas personas y muchas instituciones, que no lo niego, ni al contrario, o sea, me merece toda la admiración del mundo, pero sigue persistiendo esa pesadumbre entre el esfuerzo que se hace de planificación, muchas veces que se queda diluido, y a veces en la nada, desgraciadamente, y ese esfuerzo y esa atención inmediata, el aquí y el ahora. Pasa la palabra a tu compañera atrás, por favor. Sí, tengo un micro. ¿Sí, se oye? ¿Quieres comentar? Perdón. No, es que yo me gustaría contestar a Santiago, si puede ser, porque bueno, quizá te parezca una perspectiva un poco ingenua y por supuesto que validando la realidad de que las soluciones no llegan y no llegan a tiempo a las familias cuando realmente hace falta. Quisiera ligeramente discrepar con la idea de que tiene que ser quitar los fondos de un sitio para ponerlos en otro. Creo que hay causas que necesitan fondos en un momento y después hay otras que
lo necesitan en otro momento. Entonces nosotros sí que podemos recibir soporte a nivel internacional o que haya distintos tipos de ayudas o distintos tipos de programas para que luego se invierta, igual que ahora se está invirtiendo en ciencia porque es la apuesta de la Unión Europea tras la crisis del COVID, se puede invertir en ciencia y se puede invertir en ciencia en enfermedades raras porque antes se ha invertido en enfermedades poco comunes. Y por otro lado también considero que si invertimos más en prevención, en intervención precoz, también vamos a ahorrar toda otra serie de costes que pueden volver a ser reinvertidos en la atención a las personas con enfermedades raras. Entonces, si bien que entiendo perfectamente la visión que nos planteas, la reflexión que nos quieres compartir, creo también dar esa otra perspectiva de que no siempre es cambiar una causa por otra, sino también una mejor gestión de los recursos, ¿no? Sí. Adelante, sí. Quería preguntarle a la doctora Eva, al hablarnos sobre el tema de la oportunidad del plan europeo, ¿no?, de registro europeo tanto de pacientes como en el biobanco, ¿de qué manera, o sea, a nivel nacional, según explicaba ayer Manuel, hay un hándicap en cuanto a ese registro? Solo hay 22 enfermedades hasta la fecha, sí creo recordar que se comentó así, y además con una diferencia de tratamiento y de ejecución por parte de las distintas comunidades, no tan eficaz como ha comentado Carla, según comentó ayer Manuel. ¿De qué manera podemos nosotros aprovechar esa oportunidad a nivel europeo con esa situación de los registros a nivel nacional? Y del biobanco igualmente, no sé si, por ejemplo, el proyecto de lo que ustedes también coordinaban del 1.000.000 de genomas, liderado por Ángel Carracero, si eso sigue adelante, si tiene peso con respecto a los registros de biobanco, también quería conocer. Bueno, realmente, como bien ha dicho, empezando por el final de la pregunta, no lo lideramos nosotros, lo lidera Ángel Carracedo. Y bueno, pues con sus propios criterios o los criterios que le hayan venido impuestos, es algo en lo que nosotros no estamos participando, no puede participar, el instituto no puede participar en esa iniciativa porque está establecido así. El instituto es un organismo financiador de la investigación y no podría darse dinero a sí mismo, y es algo que los investigadores del Instituto de Salud Carlos III sufrimos cada día desde hace unos cuantos años, y bueno, pues sí que nos genera pues un modo de funcionamiento que nos limita mucho, desafortunadamente, y aún así pues intentamos salir adelante con los recursos que tenemos disponibles. Por ejemplo, a nivel de biobanco, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, desde hace años hay una serie de iniciativas que humildemente o moderadamente contribuyen a que se alcancen muchos de estos objetivos. En el IER hay un biobanco, el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, es biobanco nacional, declarado así en el Boletín Oficial del Estado. Existe un registro de pacientes de enfermedades raras, porque la iniciativa del Registro Estatal de Enfermedades Raras es diferente y está liderado por el Ministerio, aunque seamos el Instituto quienes gestionamos la parte científica, digamos, de toda esa iniciativa. Tenemos un programa de casos no diagnosticados. Digamos que hemos ido respondiendo a necesidades que se han ido planteando en el ámbito de la investigación sobre enfermedades raras, y humildemente, y con los pocos fondos que hemos ido teniendo en cada momento, hemos tratado de dar respuesta a todas esas necesidades que nos estabais transmitiendo los pacientes. ¿Por qué surgió el programa de casos sin diagnóstico? Porque recibíamos muchísimas consultas que eran sobre personas que no tenían un diagnóstico, que no estaban obteniendo una respuesta después de hacer el periplo, esa odisea diagnóstica que se mencionaba ayer, a través de los medios tradicionales o que están a disposición dentro de cartera de servicios, y de explotar al máximo todas esas posibilidades diagnósticas, seguían sin diagnóstico. Entonces, vinculándonos también a iniciativas internacionales, intentamos dar respuesta a esa necesidad, bueno, pues con este programa de casos sin diagnóstico, un poco de forma multidisciplinar y con un enfoque holístico, con distintos enfoques en el diagnóstico, también en terapias, por ejemplo, donde en el IER tenemos varias unidades que se ocupan de investigar en terapias. Tratamos de dar respuesta
¿Hay que coordinar todas esas iniciativas? Pues sí, hay que coordinarlas seguramente para ser más eficientes, pero bueno, también intentando que el grande no coma al pequeño, ¿no? Que esto también ocurre a veces. Nos quedan 5 minutos para cumplir el tiempo reglamentario, aunque el árbitro, que soy yo, puedo luego prorrogar otros tantos en el segundo tiempo. Sí, adelante. Sí, quería preguntarle a la doctora Beatriz que como el plan, o sea, está en revisión el plan andaluz ante enfermedades raras, cree que al final es cuestión política, desde hace 10 años no se ha revisado, ¿no? El hecho de que tengamos ahora unas nuevas elecciones, si hay cualquier cambio en los dirigentes, ¿podría provocar de nuevo otro retraso de 10 años? ¿O cómo ve usted realmente? Yo espero que no. Desde mi ingenuidad pienso que a estos niveles no debe llegar. La actualización del plan no tiene nada que ver con la convocatoria de las elecciones. De hecho, pues ya empezamos hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues la pandemia ha hecho que se ralentice todo. Pero esperamos que no. O sea, yo no tengo ninguna afiliación política. Los coordinadores de planes somos clínicos. Nuestro hábitat es la consulta, el hospital. Intentamos hacer ese nexo de unión con las administraciones. Y bueno, las administraciones llevan su ritmo, ¿no? Y entiendo que, bueno, pues al final tendrá que pasar por un comité institucional que si cambia todo, pues a lo mejor tire por tierra, pero quiero pensar que no, que no sea así. Bueno, pues yo lo primero quería daros las gracias porque sé vuestro esfuerzo personal en todo lo que nos habéis contado hoy, ¿no? Pero también creo que me corresponde poner, ¿no?, los pies en la tierra y recordaros que las familias tenemos una sensación amarga, muy amarga. Porque cuando me llegan familias que llevan 25 años en este camino, siguen teniendo las mismas dificultades, a pesar de todo esto que nos habéis contado y que es una realidad y que en muchos casos la percibimos, pero en nuestro día a día seguimos teniendo las mismas realidades que hace 30 años y 25 años, ¿no? Entonces, sí, hay que reconocer todos estos pasos que estamos dando, que son importantes, pero las familias no entendemos de políticas, de planes, las familias entendemos de nuestro día a día, de lo que vivimos y de lo que le está tocando a nuestros familiares pasar, ¿no? Y cuando miramos atrás a esas otras mamás, ¿no?, que quizás llevan ya más años en este camino y te cuentan sus experiencias, por desgracia son las mismas, ¿no?, que las que me está tocando a mí con mi hijo, que solo tiene 10 años. Hace poco contaba una mamá nuestra en el Parlamento que su hijo, que tiene 25 años, ha tenido 4 horas, ¿no?, de atención domiciliaria educativa. Mi hijo este año ha tenido atención domiciliaria educativa y también ha tenido el máximo, que son 4 horas, ¿no? Y echamos de menos pequeños avances, porque no hablo de grandes avances, hablo de pequeños avances, ¿no? Seguimos encontrándonos constantes piedras en nuestro camino de desconocimiento y quizás en salud, por lo menos en Andalucía, a nivel personal, nosotros percibimos en las familias que vamos dando pequeños pasos. Pero ¿y qué pasa en los otros ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa en educación y qué pasa en el ámbito social? Porque yo llevo muchos congresos a mi espalda, pero no los he visto la primera vez aquí. Y es doloroso, pero es una realidad, ¿no? Y realmente nuestros niños pasan mucho tiempo en el hospital, pero nuestros niños también están en la calle y nuestros niños tienen que ir a los parques y tienen que ir al colegio. Y falta mucha concienciación. Falta mucho trabajo y falta mucha coordinación, mucho. Entonces os agradezco, pero a la vez quiero que no perdamos, ¿no?, la vista de que nos queda mucho trabajo por hacer, demasiado. Sí. Manuel Posada. Bueno, gracias, Silvia, por ese comentario, porque yo creo que da pie a una reflexión que es importante. En esta diferencia que existe entre recomendaciones a gran nivel e impacto a nivel familiar o a nivel de las familias, el salto es muy grande.
Aquí el error, y lo han cometido casi todos los países de la Unión Europea, con excepción de Francia, que lo planteó desde el inicio de otra manera, y lo digo porque lo he conocido de primera mano y he colaborado en esas cosas a nivel europeo. Cuando la Unión Europea lanza recomendaciones, no es para que bajen a los escalones inferiores y sigan haciendo recomendaciones en los escalones inferiores, sino es para que adapten esas recomendaciones en objetivos concretos que hagan llegar a los ciudadanos. No para hacer objetivos generales declarativos que no tienen presupuesto asociado y que nunca van a poder llegar o que van a llegar en un mínimo impacto. Y poner como méritos, perdóname Alba, pero poner como méritos el gran avance, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal es un avance de la farmaindustria, no es un avance de ninguna estrategia, ni siquiera de estrategia europea. La atrofia muscular espinal tiene hoy un tratamiento porque hay una farma que se ha dedicado a buscar un fármaco partiendo de un conocimiento que ya existía y aplicando un conocimiento dentro de sus líneas estratégicas. Bueno, no sé si lo has dicho tú, disculpa. Me refiero que no podemos estar en estos dos planos, y yo creo que Silvia la refleja muy bien. Ahora que se están revisando los planes, el andaluz, el murciano, el que sea, y la estrategia nacional, yo pediría que se establezcan objetivos concretos, no objetivos declarativos. Y ahí lo dejo. ¿Un comentario por otra mesa? Perdón, en cuanto a lo de la estrategia muscular espinal, no me refería al avance tanto a tratamiento, sino como la inclusión de esta en la cartera común de servicios, para que estas personas puedan ser diagnosticadas. Era esa puntualización que igual... La consecuencia de que existía un tratamiento. Y se hace coste efectiva la búsqueda en el cribado. Pero si lo incluimos en el cribado, también está bien. Yo creo que es fundamental, bueno, pues aprovechar los avances, vengan de donde vengan, pero es que no puedo dejar de daros la razón, porque mi sensación propia muchas veces es esa. Yo lo repito, yo vengo de la consulta y a veces pues ves todo el esfuerzo, ¿no?, que supone discutir objetivos, planificar, y dices, todo esto se nota. El día que piense que no, pues ya está, yo llevo 2 años y diré, pues apaga y vámonos, pero es que ¿qué otra forma tenemos de hacerlo? Obviamente los objetivos en los planes autonómicos tienen que ir acompañados de acciones, y así va a ser la actualización, de acciones concretas que tengan indicadores concretos. Y ya Juan Carrión, que no lo veo, pues habla muchas veces, pero es que tiene que ir acompañado de una dotación presupuestaria. Aquí te veo. En Andalucía los planes nos llevan dotación presupuestaria para el plan, pero es que si no tenemos dotación presupuestaria específica para esas acciones contempladas en el plan, la mayoría de ellas no se van a desarrollar, porque, bueno, algunas sí son cuestiones organizativas, pero que eso tiene que ir acompañado de un presupuesto sí o sí. Estamos hablando de priorizar. Con micrófono, perdona, con micrófono, Santiago. Es lo que trataba Claro. de explicar, que quizás no lo he hecho correctamente o no lo suficientemente claro. Priorizar significa poner en orden. Y los recursos siempre van a ser limitados, nos pongamos como nos pongamos. Pueden ser limitados en el tiempo, pero van a ser siempre limitados. Y va a haber que de donde antes se dedicaba dinero, ese dinero o parte de ese dinero se va a dedicar a otras cosas. Y entonces la diferencia está en poner en primer lugar en lugar del segundo lugar. Dedicar acciones concretas, efectivas. Es decir, no quiere decir que la planificación a medio o largo plazo, insistiendo que lo de largo plazo es siempre cuestionable, pero bueno, medio y largo plazo nos entendemos, necesario, por supuesto que sí, la investigación es investigación casi siempre a largo plazo, casi siempre, por mira qué casualidad, hemos tenido un problema de salud y en un año hemos tenido vacunas. En un año. ¿Imagináis el desarrollo, ese mismo desarrollo, toda esa inversión de investigación, si se hubieran aplicado no a una, sino a 50 enfermedades raras? ¿Cuántos medicamentos habrían surgido para enfermedades raras? O sea que sí, es un problema de prioridades y de necesidades inmediatas también. Por supuesto, el largo plazo es imprescindible, naturalmente. Pero no hay largo plazo si no existe corto plazo. No lo olvidemos nunca. Y eso no deberíamos olvidarlo, insisto, en ningún caso. Pero priorizar es que es necesario. O sea, que yo creo que es que hay que priorizar. Pero priorizar significa, perdona que insista en este tema, priorizar significa cambiar el orden. Y donde antes le he dedicado más dinero o menos dinero, ahora le dedico más, pero ese dinero de más que ahora le dedico, tengo que sacarlo de otro sitio. Porque lo que no puedes tener es una fábrica de billetes. No existen esas fábricas de billetes. No existe.
O sea, nos pongamos o no nos pongamos. Ya, pero tiene que haber una concienciación social para que sí. se determine que el siguiente objeto de financiación van a ser las enfermedades raras. Si antes era la resistencia antimicrobiana o si antes eran las enfermedades de carácter oncológico, ahora ha llegado el momento de las enfermedades raras. Y sabemos que además, y pongo este ejemplo porque es el que hemos estado abordando el día de hoy, una resolución de la Organización Mundial de la Salud que nos va a costar mucho obtener implica presupuestos específicos en salud para que los países apuesten por enfermedades raras. Igual que cuando se produjo todas las recomendaciones europeas, hubo programas de investigación en enfermedades raras que antes no había. Corregirme, yo no sé, soy experta en este ámbito, pero corregirme si que me equivoco, que eso ha sido gracias a un compromiso de la Comisión Europea, donde han ido la parte del Horizon 2030, después del IGP, pues ha ido a enfermedades raras. Si se impulsa a nivel legislativo, hay una repercusión. ¿Qué pasa? Lo que está comentando Silvia, que es que esto, lo primero, afecta muy a largo plazo, lo segundo, hay una serie de enfermedades que son un 5%, que son las beneficiarias, y lo tercero, la enfermedad una vez que ya está y no tiene cura, pues también necesitamos recursos en el día a día, pues claro, para poder ofrecer otro tipo de tratamiento, de rehabilitación y de ayudas en el día a día, que son las que se están... Evidentemente, pero pasa también, y vuelvo a insistir, y termino, lo prometo, pasa también por... insisto, lo de la prioridad. Pasa, por ejemplo, por mantener una sede de la Organización Mundial de la Salud absolutamente mastodóntica en Ginebra, que cuesta es impresionante. Conozco los presupuestos. Es una auténtica vergüenza que se destine, es decir, como otros elementos de la Organización de la ONU, que es, bueno, es muy, en fin, no voy a entrar en más desde luego, los presupuestos que se manejan en la sede de la Ginebra es verdaderamente bochornoso, teniendo en cuenta, es decir, que se están incluyendo a muchos ex cargos, pagándoles unos sueldos salvajes, y buena parte del trabajo, no digo toda, pero una parte importante lo están haciendo becarios que no tienen ni siquiera derechos sociales. Esa es otra. Pero solo mantener la infraestructura de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y es un elemento más, no es vamos, con ese dinero se podrían resolver situaciones muy concretas, muy específicas en este momento, simplemente. Es decir, y eso es parte de esas prioridades. Nos queda espacio para una última o dos intervenciones si son breves. No, yo lo único que quería era, viniéndome un poco más a lo local, pues que nosotros, sin irme a presupuestos de otros organismos que quedan demasiado lejanos a nuestro ámbito un poco más de posibilidades, transmitirle a la representante del Ministerio que esas medidas, como ha comentado Manuel, que se hagan de una forma concreta y pues, con una ejecución inmediata. Ese fondo, que sería muy necesario no solo para medicamentos, sino para el diagnóstico precoz, que sigue siendo uno de los puntos claves en los que la mayoría de enfermos y de familias se ven totalmente atrapados. No podemos disponer de una red nacional con unos CESUR pues relevantes, ¿no?, a nivel europeo, y que ante una sospecha clínica de una enfermedad concreta, el paciente y su familia se vea totalmente coartado a la imposibilidad de moverse entre comunidades, o una dificultad grandiosa de moverse específicamente a ese CESUR, que sería lo más correcto. Entonces, no solo ese fondo para medicamentos, por ejemplo, sino para la posibilidad de que se puedan mover esos pacientes a los CESUR específicos y se consiga verdaderamente ese diagnóstico precoz tan anhelado, ¿no? Solamente transmitirle a través de... Muchísimas gracias por la aportación, lo tendremos en cuenta. La última intervención. Hola, buenos días. Llevo asistiendo a este congreso 22 años. Esto es desde el principio. Quiero agradecer este movimiento al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Me parece una aportación bastante importante. A gente como el doctor Posadas, que además de sus conocimientos va un poco al grano de lo que creo que necesitamos los pacientes. Mi reflexión es qué podemos hacer cuando terminamos en Los Lebreros. Ya no digo en Sevilla. Cuando terminamos con este congreso, ¿qué podemos hacer para que se entere el señor taxista que está en la puerta? Eso es lo que nos interesa. Y a la FEDER, que ha crecido mucho, y tengo que dar bastantes gracias por su trabajo, que no pierdan la frescura, que muchas veces me hace ver
que se pierde la frescura de antaño y eso no nos lo podemos permitir. Muchas gracias. Yo creo que es el momento de dejarlo. Gracias a todos. Hemos hablado de cooperación y la verdadera cooperación requiere generosidad. Para ser generoso es necesario aflojar, yo creo, las riendas del yo y fortalecer las riendas de nosotros. Con cooperación estimularemos la búsqueda de la excelencia y disminuiremos los errores. Evitaremos a veces coger direcciones equivocadas. Gracias a todos.